Hola, en esta ocasión vamos a restaurar un Twitter y lo vamos a tratar de explicar de la manera más simple y paso a paso para que tú te animes a reparar los tuyos, ya que muchas veces o no conocemos un taller donde los reparen o también hay veces que cobran excesivamente caro y pues la verdad no es tan complicado. Entonces, lo primero que tenemos que tener es nuestro material adecuado. Aquí tenemos un Twitter que el primer paso que tenemos que hacer obviamente es limpiarlo. Aquí ya tenemos uno que está perfectamente limpio y este Twitter corresponde a una bocina JBL T545. Como pueden ver, este Twitter ya está perfectamente limpio y ya está listo para ser reparado. Ya fuimos a una tienda especializada en material para bocinas y ya compramos el material, el cual es un cono, un centrador, una bobina japonesa y un cubrepolvo. Ya que tenemos el material disponible y nuestro Twitter limpio, lo que tenemos que hacer es ver qué tantos ajustes requiere. Por ejemplo, el centrador podemos ver que está bien, prácticamente no hay que hacerle nada. El cono no sienta bien porque está un poco grande, entonces hay que recortarlo en la orilla. Nuestra bobina es la medida, pero está muy larga. Si la montamos así, va a quedar muy por fuera del cono y no va a poder bajar la tapa. ¿A qué me refiero? Que va a quedar así, miren. Entonces, la bobina debe de quedar lo más pegado al cono para poder montar la tapa, porque si no, no nos quedaría así y no habría forma de que baje. Entonces, ya que vimos más o menos qué ajustes hay que hacer, procedemos a hacerlos. Lo primero es ver nuestro cono. Podemos ver que de este lado no baja. Entonces lo vamos a recortar para que entre perfectamente en el lugar que le corresponde, que es esta circunferencia. Entonces vamos a proceder. Siempre hay que hacer una marca donde vamos a iniciar el corte y ahí tenemos que terminar. Porque hay veces que empezamos a recortar, no sabemos dónde empezamos y nos seguimos y nos puede quedar ovalado el cono. Entonces, para tener un corte perfectamente redondo, vamos a poner una marca y ahí vamos a empezar a cortar. Tenemos que tener unas tijeras con buen filo para que no nos lastime el cono y vamos a empezar prácticamente a cortar con lo que es la punta de la tijera. Empezamos donde está nuestra marca y lo vamos a ir cortando poco a poco. Aquí no importa que sea rápido, el chiste es que quede bien. Una vez que todo el material queda perfectamente preparado y cortado y ajustado, no vamos a tener problema en montarlo. Entonces, como podemos ver, aquí ya estamos con nuestro corte y prácticamente vamos a terminar donde empezamos. Ahí está. Si vemos que tenemos un pequeño desajuste, lo corregimos y lo medimos en nuestro Twitter. Pues prácticamente ahí está, pero todavía nos falta un poco. Todavía no queda perfectamente asentado y le vamos a dar otro corte. Igual vamos a empezar a cortar donde hicimos nuestra marca y ahí debemos de terminar para que no nos quede nuestro cono ovalado. Vamos a ir de poco a poco y con toda calma. Como ustedes se pueden fijar, lo que estamos recortando es casi nada. Es la pura rebaba, el puro contorno. Vamos poco a poco, poco a poco. No hay prisa. El chiste es que quede a la medida. Y cuando el material esté cortado perfectamente a la medida, no vamos a tener ningún problema en montarlo. Ahí está. Si se fijan, terminamos donde empezamos gracias a la marca que habíamos puesto al principio. Lo volvemos a probar y ya podemos ver que quedó perfectamente. Prácticamente
a la medida. Ya que tenemos el cono cortado, vamos a medir nuestra bobina. La bobina, como podemos ver, está muy larga, entonces también le vamos a recortar. La presentamos en el cascarón y más o menos vemos cuánto le vamos a cortar. Aquí más o menos serán como 2 milímetros. Vamos a empezar con 2 milímetros aproximadamente. Sacamos nuestra bobina. Retiramos estas puntas. Y como esta bobina está un poco más alto embobinado con respecto al original, le vamos a quitar 2 vueltas por lado. Aquí, para que no se confundan, vamos a marcar donde terminan las puntas. Aquí va una y aquí va la otra. Entonces recuerden, 2 vueltas. 1, 2, 1 y 2. Bueno, vamos a darle una más para que quede bien. Ahí está. Recortamos el excedente. Y nuevamente vamos a marcar donde empezamos el corte. Aunque aquí también podemos usar como referencia. Donde se une el aluminio de la bobina, que es aquí. Cortamos. Y recuerden, vamos a agarrar como referencia este papel. Entonces lo recortamos. Recuerden, tijeras que corten muy bien y con la pura punta. Donde empezamos, terminamos. Porque si no, luego la bobina queda dispareja y vamos a tener muchos problemas. Aquí la medida que vamos a tomar es con respecto al inductor, que es esta parte del medio del Twitter. Regularmente la altura de la bobina va a quedar más o menos por ahí. Ahí va a quedar la altura de la bobina. Entonces, puedes poner 2 películas de estas. Presentamos nuestra bobina. Calculamos nuestra altura, que más o menos va a ser por ahí. Y medimos el cono. Como pueden ver, ya bajó, pero todavía no es suficiente. Vamos a darle otro cortecito. Tomamos como referencia aquí donde se une la bobina. Aquí. Y le vamos a cortar ese cachito, ese excedente. Recuerden que el corte debe de terminar donde empecemos. Y debemos procurar seguir cortando, que nos vaya quedando a la misma distancia todo el corte. Ahí está, donde empezamos, terminamos. Volvemos a medir. Esta es la buena.
Más o menos esta es la altura que va a llevar la bobina con respecto al inductor. Y presentamos nuestro cono. Ahí está. ¿Ya vieron? Si quieren ser más precisos, ya con esa altura que está perfecta, pero si quieren ser mucho más precisos, le pueden dar otro pequeño corte, pero ese corte ya va a ser mínimo. Asegúrense de que no se les vayan a cruzar las puntas para no cortarlas. Muchas veces podríamos... ¿Por qué lo estamos haciendo de poco a poco a la vez? Porque de poco a poco hay menos manera de que tengamos un error grande. Entonces podríamos cortarlo de aquí hasta acá, pero si nos falla, entonces podemos echar a perder la bobina. Entonces lo ideal es que lo vayamos haciendo poco a poco, pero que nos quede bien y que no vayamos a echar a perder el material, porque muchas veces o puede ser costoso o puede ser que no lo tengamos en este momento a la mano. Entonces pues hay que tener cuidado. Más vale poco que lo vayamos haciendo poco a poco, pero que nos quede bien. Ahí está. Correcto. Ahora sí, una vez que ya está preparada la bobina, esta bobina ya está lista, vamos a medir también cómo entra en el centrador. Esta bobina, como podemos ver, entra bien, pero un poco forzada. Aquí si queremos que entre un poco con más suavidad para que no nos cueste trabajo montar el centrador cuando ya está la bobina centrada, podemos hacer rebajarle un poquito con un rollito de lija. O yo, por ejemplo, tengo esta piedra en forma de cono que nos ayuda mucho a hacer más grande aquí. Le damos poquito y medimos. Ahí está, perfecto. Esto debe de quedar justo para que pueda entrar así sin mucho esfuerzo, pero no debe de quedar separación porque al momento de poner la resina se nos puede correr y se nos va a meter para acá y nos va a pegar la bobina y se va a echar a perder todo nuestro trabajo. Bueno, ya que está preparado el cono, el centrador y la bobina, prácticamente ya está en la mitad del trabajo y ya podemos montar y centrar la bobina. En esta ocasión, como este Twitter es de una bocina de carro, muchas veces el medio ambiente del carro, el sol, destruye muy rápido los conos y más si son de papel. Para eso vamos a mezclar tantita resina de la que vamos a usar para pegar el Twitter. Más o menos le calculan algo así, que será unas rueditas de medio centímetro, y las vamos a mezclar bien homogéneamente. ¿Para qué? Con esta resina vamos a darle una capa por debajo al cono, vamos a darle una pasada al cono por debajo para reforzarlo un poco y que nos aguante más el sol y no se nos destruya tan rápido. Vamos a pasar con el dedo de una manera que estemos seguros que el cono se impregne en la resina, y esta resina va a ayudar a que el cono nos dure mucho más tiempo. No se va a destruir ni se va a deshacer. Ahí está. Nos aseguramos que esté bien.
En esta parte no es necesario que le echemos resina porque aquí va a ir el pegamento. Entonces así debe de quedar, ¿sí? Y lo dejamos secando por aquí, donde no nos estorbe. Entonces ya que está eso secándose, ahora sí vamos a montar la bobina. La distancia, la separación prácticamente que lleva la bobina con respecto al inductor del imán, más o menos es el grueso de un película de rollo de estas de cámara fotográfica que todavía se consiguen. Vamos a cortar unas tiras más o menos que les gusta de 2 milímetros. Vamos a cortar 4. Y las vamos a doblar así. Una. Dos. Tres. 4. Ahí están nuestras 4 películas. Y aquí, para que se nos haga más fácil ver la altura de la bobina, vamos a hacer una marca por dentro. ¿Dónde? Donde termina el cobre. Donde termina el embobinado. Ahí está. Ahí está. Aunque muchas veces, si ustedes logran ver dónde termina el cobre, no va a haber necesidad de hacer marca. Entonces, ya que tenemos las puntas en su posición y de frente, las vamos a medir con el Twitter. Vamos a ver dónde nos queda la ranura para dejarla libre y podamos ver nuestra marca. Ponemos nuestras películas. 1, 2, 3. Bueno, estas películas son las que van a centrarnos perfectamente la bobina. 3 y 4. Recuerden que estas puntas deben quedar de frente con donde van a ir soldadas y la bajamos. Ahí está. Aquí esta película nos tapó la ranura, pero si queremos ver la marca de adentro, la movemos, nos fijamos dónde está la ranura y simplemente movemos, cambiamos de ubicación las películas. Deben de quedar a la misma distancia todas para que el centrado sea no tengamos ningún problema. Montamos nuestra bobina cuidando que las puntas queden donde van soldadas y la vamos metiendo poco a poco hasta que nos quede a la altura adecuada. Ahí está. Y en esta ocasión, si se fijan, ya sí podemos ver. No se nota mucho, pero ahí está. Ahí está. ¿Ya vieron? Nos fijamos en que todo es la circunferencia de la bobina queda en la misma distancia. Y esa es nuestra altura de la bobina. Ahí está. Regularmente, si ustedes quieren saber cuál es la altura de la bobina,
divídanla en tres partes. Uno, dos, aquí tenemos una, dos, tres. Y la parte de arriba va a ser la que va a quedar por fuera. Aquí la tenemos. Y si se fijan, toda queda parejita. Ahí está. No queda ni de un lado queda montada, ni, o sea, no queda de un lado así ni así, sino tenemos que cerciorarnos que toda en la circunferencia quede la misma distancia. Entonces, ya teniendo la bobina bien centrada, prácticamente ya podemos empezar a pegar. Ahora, ¿por qué les decía que el centrador no debe de quedar tan justo? Porque si quedara muy justo al momento de montar el centrador, tendremos que usar tanta fuerza que la bobina la empujaríamos y se nos movería toda la medida que ya teníamos. Entonces, al no estar tan justo, va a entrar sin problemas y nos va a respetar la altura que ya habíamos ajustado previamente a la bobina. Miren, ¿ya vieron? Entonces, ya que esto quedó, vamos a cerciorarnos, vamos a ver que las puntas queden bien hacia arriba para no doblarlas al momento de meter el centrador. Ya aquí hay que tener más cuidado porque ahora sí ya vamos a empezar a pegar. Vamos a utilizar nuestro cemento, que prácticamente es cualquier pegamento de contacto, y lo vamos a poner en el contorno del centrador. Le vamos dando vuelta. Y recuerden, donde empezamos, terminamos. Y ya con los otros dos dedos vamos a agarrarlo de esta manera y lo vamos a montar, pero cuidando de no aplastar las puntas y que pasen bien, miren. Se alcance a apreciar. Y como pueden ver, está tan bien cortado que esto cae solo. Pero tampoco hay espacios aquí, porque si dejáramos un espacio aquí o estuviera mal recortado, el pegamento se nos iba a meter y probablemente nos iba a pegar la bobina de este lado. Entonces hay que tener mucho cuidado que esto quede muy bien recortado para que no nos deje espacios entre el centrador y la bobina, pero que tampoco quede tan apretado que al momento de hacer fuerza nos vaya a empujar el centrador hacia adentro, pues. Ya que está esto, ahora sí vamos a poner a calentar nuestro cautín para ya proceder a soldar las puntas. Las puntas, como podemos ver, siempre, bueno, la mayoría de las veces poniendo el imán hacia arriba y las zapatas hacia donde estamos, casi siempre el lado derecho va a ser el positivo, que va a quedar así. De este lado va a quedar el más. Vamos a marcarle con un lápiz. ¿Dónde tenemos nuestro lápiz? También muy importante siempre tener a la mano todo lo que vamos a necesitar y bien ubicado para no estarlo buscando en el momento. Entonces aquí tenemos nuestro más y nuestro menos. Más, menos. Entonces recuerden, con el imán hacia arriba y la zapata frente a nosotros, el derecho siempre va a ser positivo, a menos que lo indique la bocina, pero son muy pocas las que llevan la polaridad invertida. Entonces, ya que tenemos todo esto, vamos a meter las puntas en los orificios de la zapata. Y lo jalamos.
Ya que pasaron las puntas, ahora vamos a darles un poco de curvatura para que no queden este, muy estiradas. La agarramos aquí con el dedo, le damos vuelta aquí y luego las vamos les vamos dando forma aquí al surco del centrador y aquí les vamos a dar tantita curvatura, cuidando de que no peguen ni lleguen hasta el metal. Esto que nos quede este tipo de tirante va a evitar que se nos rompan estos filamentos que son un poco delicados. Aquí ya aquí ya vimos que pasó bien y entonces sí procedemos a soldar. Ya tenemos nuestro cautín a la temperatura correcta y vamos a soldar. Vamos a buscar nuestra pasta. Les comento que hay que acordarnos de tener todo nuestro material a la mano para no estar buscándolo en el momento. Entonces, podemos darle el punto de soldadura desde acá. A que se tape. Ahí está uno. Y vamos a darle al otro. Ahí está. Ahora, muchas veces a esos filamentos les pasan la lija o con una navaja para quitar el esmalte. Pero como son muy frágiles y muy delgados, no lo vamos a hacer así. Vamos a pasar por encima de la soldadura el cobre, bueno, la punta, de esta forma. Y como es un alambre no muy grueso, el esmalte también no es muy grueso y se va a derretir con el mismo calor del cautín. Tomamos otro poco de soldadura y vamos a hacer la soldadura encima de el filamento de cobre. A ver si ahí se ve. Ahí está, uno. Y vamos a darle al otro. Una soldadura que cubra perfectamente. Ahí está. Y de esta manera nos evitamos que vayamos a romper la punta por la lija o por la navaja. Nos cercioramos del otro que lo veo como que le faltó. Corregimos aquí. Ahí está. ¿Cómo vamos a comprobar que ya está? Obviamente pues si tenemos, bueno, con nuestro multímetro lo ponemos en continuidad. Ahí está. Eso quiere decir que ya está la bobina haciendo contacto con nuestros bornes. También si tienen ya pueden meter tantita señal de audio a un volumen muy bajo y van a alcanzar a escuchar cómo ya se oye la bobina. Entonces, una vez que ya sabemos que el esmalte de la bobina
se deshizo con el calor y está haciendo contacto con nuestras zapatas, ya podemos romper estos alambres. Los retiramos. Aquí sentí como que se jaló, pero ya. Corregimos y para estar seguros, volvemos a probar en continuidad. Mm, 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 mm. Ahí está. Correcto. Vemos que aquí no se nos hayan movido como lo habíamos dejado. Si se fijan, sigue el tirante y no hay problema de que se nos vaya a romper porque esté estirado. Correcto. Esto ya está perfectamente. Como no lleva tanto pegamento, aquí no seca rápido. Aquí se puede decir que prácticamente ya está seco. Bueno, ahora el paso que sigue también es muy importante. Y ya terminando ese paso, prácticamente tenemos terminado nuestro Twitter. Vamos a poner nuestro pegamento aquí a la mano, nuestro cono, y procedemos a pegarlo. Vamos a utilizar otra vez tantita resina. A ver, para que se vea más o menos. Ahí está uno. Ahí está otro. Preparé un poco de más, pero no importa. Aquí nos vamos a ayudar de un picahielo. O pueden también utilizar un desarmador pequeño, pero miren, ya ya le sacamos punta para poder aplicar bien la resina. Vamos a mezclar bien nuestra resina, que en este caso pues si preparamos, se nos pasó un poquito la mano, pero no importa, es mejor que nos sobre a que nos falte, porque si nos falta y nos detenemos a preparar más, se nos puede secar la que ya habíamos aplicado. Entonces, vamos a utilizar una punta de este tamaño, porque si utilizáramos una muy gruesa, cargaría mucho y no requerimos tanto. Entonces, aquí sí pongan mucha atención, pueden practicar incluso antes sin pegamento. Vamos a cargar de pegamento la punta de forma de que no se nos gotee, y la vamos a ir aplicando en todo el alrededor de la bobina y vamos a aplicar que pegue tanto el centrador como la bobina. Y también al usar una punta que no esté tan gruesa, no se nos va a dificultar tanto el aplicarla. Si ustedes se fijan, estamos aplicando prácticamente la misma cantidad en todo en todo alrededor de la bobina. Ahí está. Y terminamos. Ya que terminamos, esto sí hay que hacerlo de cierta manera un poco rápido. Vamos a echar cemento a cubrir estas terminales, estos filamentos, para protegerlos más de esta manera. Uno. Y dos, miren cómo quedan. Y luego vamos a aplicar en el contorno del Twitter donde va a ir pegado el cono. Si utilizan un aplicador de este tipo, les va a ser mucho más fácil que si fueran aplicando el pegamento con un pincel o un palito. Además, aquí tiene que ser rápido, porque recuerden que la resina ya está aplicada y esa tarda 3-4 minutos en ir secando. Ya tenemos nuestro cono a la mano, esta resina ya secó y lo vamos a montar. Por eso también es importante que hayan verificado que el cono baje casi solo. Lo ponemos, empujamos
Y el corte quedó lo dejamos tan a la medida que miren, no hubo que forzar nada. Luego ya, con el poco pegamento que nos quedó, con la poca resina, si, si todavía está líquida, bueno, si todavía se siente que se puede manejar, la pueden aplicar. Si ya sienten que está muy viscosa o muy chiclosa, es preferible preparar otro poquito. No importa que se desperdicie. La vamos aplicando, como pueden ver, por eso nos ayuda este tipo de punta más fina. Ya casi vamos a terminar. Y la resina ya se empieza a sentir un poco chiclosa, pero todavía está manejable. Listo, terminamos. Como podrán ver, nos quedó bien aplicada y estéticamente también no se va a ver tan mal. Ya que secó, pues limpiamos esto para que no nos vayamos a ensuciar con la resina restante. Y ya cuando tenemos esto prácticamente está terminado. Aquí nos esperamos unos 5 minutos o menos a que seque completamente y listo. Ya cuando veamos que esto está completamente seco, que esta resina seca en aproximadamente 5 minutos, ya procedemos a retirar estas películas. Y la tapa la vamos a pegar. Ya una vez que retiramos esas películas, la tapa prácticamente la vamos a pegar de la misma manera. Vamos a preparar tantita resina. La vamos a aplicar aquí en el contorno de la tapa. Y la vamos a pegar en el cono, cerciorándonos de que quede derechita. Aquí para que vean cómo quedó de una vez ya terminada. Les sugiero que si ustedes van a intentar enconar su Twitter, compren 2 juegos de una vez, no son caros. Compran sus 2 juegos y si a la primera no les quedan, no importa, lo vuelven a limpiar el Twitter, aunque se echa a perder ese material, y lo vuelven a intentar. No hay ningún problema, no pasa nada. Muchas veces le tenemos miedo a que son JBL, que son Altec, pero al fin de cuentas es el mismo principio en todas las bocinas. Casi todas llevan el mismo procedimiento. Entonces, si no les queda la primera, pues lo vuelven a limpiar y lo hacen otra vez y seguramente se les va a facilitar mucho. Entonces, aquí prácticamente ya está seco. Ya le tocamos y ya secó, ¿sí? Como este es un Twitter y no lleva un movimiento tan fuerte como un buffer o una bocina, el movimiento prácticamente es mínimo, la vibración que tienen, la excursión de la bobina. Entonces ya podemos quitar esto. En una bocina sí requiere más tiempo de secado porque tenemos que estar seguros que la bobina no se nos vaya a mover y por la fuerza sí tiene que estar completamente seco. Pero en este Twitter, como no es es más pequeño y seca muy rápido, de una vez ya vamos a terminarlo para que vean cómo queda. Estas películas ya las podemos retirar. Y como pueden ver, la bobina quedó perfectamente centrada. Ya nada más procedemos a montar la tapa. Si quieren ustedes montar una tapa que les quede bien, la presentan como quedaría, se fijan que es derecha, oprimen con un dedo y con un lápiz le marcan.
Y ahí se alcanza a ver dónde la van a montar la guía para que quede derechita. Entonces, preparan de nuevo tantita resina. Vamos a ponerlo aquí. Estas resinas originalmente, aquí viene esta parte, viene en una sola pieza. Yo las corto para poder dosificar cada componente de manera individual, porque muchas veces al momento de sacar de las dos se necesita más fuerza y nos sale mucho producto. Entonces, para tener más control es preferible manejarlas individualmente. Entonces, ya tenemos nuestra resina, mezclamos homogéneamente hasta que veamos que ya está completamente. Aquí el mezclado también es rápido, no se pueden tardar mucho mezclándola porque es tiempo que les quita de la aplicación, porque recuerden que seca muy rápido. Ya que está completamente mezclada, vamos a agarrar de esta manera y con nuestra misma punta fina vamos a ir esparciéndolo en el contorno de nuestra tapa. También hay que tener aquí un poquito de práctica, pero pueden practicar sin resina para que los movimientos los vayan viendo, se vayan acostumbrando a darle vuelta a la punta y a la tapa, más o menos sus dedos. Sus dedos ya van a ir aprendiendo a mover la tapa. Entonces, ya que aplicamos de forma uniforme en todo, sin exceso, para evitar que se nos vea sucio y que se nos bata el trabajo, le damos vuelta, la agarramos con los otros dedos y la vamos a montar en la guía que habíamos tenido, que habíamos marcado. Ahí está. La aplastamos con el dedo. Y listo. Eso es todo. Así ya quedó nuestro Twitter. Y prácticamente todos los Twitter que vienen así se van a hacer de la misma manera. Hay muchos procedimientos para armar un Twitter. Pero este procedimiento es muy efectivo y no van a tener ningún problema. Queda limpio. Hasta cierto se ve ya cuando queda así, prácticamente hasta se ve que no ha sido reparado y el sonido también queda prácticamente original. Entonces, anímense, arreglen sus Twitter, y verán que no es complicado. Si no les queda la primera, les quedará a la segunda o a la tercera. Pues muchas gracias a todos los que nos han estado viendo nuestros videos. Muchas gracias a los que ya están suscritos a nuestro canal. Y pues si te gustó el video, danos un like y suscríbete. Muchas gracias por habernos visto y nuestro próximo video va a ser restaurar esta bocina JBL que nos han pedido mucho también que por favor cómo se hacen, y también no es nada complicado, pero bueno, esa ya es otra historia. Muchas gracias y hasta el próximo video.